Hoy en día, muchas son las personas que andan buscando cómo ponerle seguridad a sus archivos, cómo incluir un formulario de login con el cual, proporcionando un usuario y una contraseña, puedan tener acceso a sus archivos. Y en caso contrario, en caso de no tener el usuario y la contraseña correctos o válidos, pues simplemente no permitir el acceso a ese archivo. En este video te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo hacer un formulario de login para que puedas controlar el acceso a tus archivos, pero más allá de eso, también te voy a enseñar en videos posteriores, porque vamos a hacer una serie de seguridad sobre los archivos de Excel, y te voy a enseñar, además de crear un formulario, te voy a enseñar también cómo poder aprovechar ese usuario con el que accediste a ese archivo, cómo poder agregar más seguridad a tus otras hojas, cómo poder permitir el acceso a ciertas partes de tu archivo o a ciertas hojas de tu archivo, dependiendo del nivel de seguridad o dependiendo del tipo de usuario que haya ingresado a su archivo. Entonces, si te interesa aprender todo lo relacionado con el login, con la seguridad de tu archivo a través de macros o código VBA, quédate en este video hasta el final para que aprendas. De acuerdo, vamos a empezar entonces a crear nuestro formulario para ir dándole forma a este ejemplo en el cual dijimos que íbamos a crear un formulario de login o un formulario para controlar el acceso a nuestro archivo, para que después de ello podamos controlar ciertas áreas de nuestra hoja. Voy a ir a mi editor de código. Recuerda que puedes llegar aquí a través de la pestaña programador, haciendo clic en el botón de comando o en el icono Visual Basic, o presionando la combinación de teclas Alt F11. Ok, vamos a insertar un user form o un formulario que va a ser en el cual vamos a trabajar y el cual vamos a adecuar para que sea nuestro formulario de login, el cual deberá desplegarse o deberá mostrarse apenas abramos el archivo, y será mediante el cual hagamos la validación de acceso con el usuario y la contraseña proporcionada. Ok, vamos allá. Voy a ponerle, primero que nada, voy a hacer clic acá en el formulario y le voy a asignar un nombre. Aquí en la propiedad name, en la ventana de propiedades, le voy a poner FRM login. Ok, y acá en la propiedad caption vamos a ponerle acceso al sistema. Algo así, algo que se vea pro. Ok, le voy a poner un ancho de unos 350, 300, yo creo que con eso es suficiente. Y en el alto le vamos a poner 250, más o menos así. Creo que eso nos debería de ayudar. Y para darle un poco de presentación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle el fondo de color blanco. Listo. Ahora voy a agregar los controles para el usuario. Es un control etiqueta. Lo voy a poner más o menos por aquí. Voy a agregar un cuadro de texto. Perdón, me equivoqué. Voy a, de nueva cuenta. Voy a agregar un cuadro de texto que va a ser el que va a guardar, o donde voy a escribir el nombre de usuario. Y antes que otra cosa, le voy a cambiar a la etiqueta el estilo, lo voy a poner a transparente el fondo, y en el caso del cuadro de texto le voy a poner que tenga bordes, pero lo voy a poner un poco más claro para que se vea un poco más profesional, más elegante. Ok, voy a ponerle el alto
se lo voy a poner a 20, más o menos así. Y voy a copiar y voy a pegar para duplicar esta parte. Y aquí voy a poner la clave. Ok, a este cuadro de texto para el usuario lo voy a llamar usuario. Al cuadro de texto para la clave lo voy a llamar, exacto, adivinaron, clave. Muy bien. A las etiquetas no es necesario cambiarles la propiedad name porque no vamos a interactuar con ellas, simplemente con los cuadros de texto. Perfecto. Aquí es importante la clave, como va a ser una contraseña, vamos a venirnos a la propiedad password char y vamos a ponerle aquí un carácter, el asterisco, para que se enmascare el texto cuando escribamos en él. Perfecto. Ahora necesitamos dos botones de comando, uno que sea para validar la entrada y otro que sea para cancelar en caso de que pues por alguna razón no podamos entrar y tengamos que abandonar el formulario. Ok, vamos a dejarlo más o menos así. A este lo voy a llamar cmd de comando entrar. A este lo voy a llamar cmd cancelar. Ok, voy a ir con el de comando entrar. En la tecla aceleradora voy a poner la letra E, perdón, que eso nos sirve, ahorita vamos a ver para qué nos sirve, para que cuando presionemos la tecla o la combinación de teclas Alt y la letra E, es como si hiciéramos clic ahí en el botón de comando de entrar. Vamos a cambiar su propiedad caption y le vamos a poner entrar. Y en la propiedad default la vamos a poner a true o a verdadero. ¿Esto para qué? Para que cuando estemos en cualquier campo, ya sea en el usuario o la clave, y presionamos Enter en nuestro teclado, automáticamente también es como si viniéramos a hacer clic en el botón Entrar. ¿Ok? Y en el botón, bueno, a ese todavía me falta, le voy a cambiar su color de fondo y voy a tomar este que tiene aquí, este azul, y le voy a cambiar el color de la letra, perdón, de color blanco. Perfecto. Ahora al botón cancelar, en la tecla aceleradora le voy a poner la letra C. En su propiedad caption le voy a poner cancelar. En su propiedad cancel voy a ponerlo a true. Esto es para que cuando yo presione la tecla escape o la tecla escape de mi teclado, es como si yo viniera a hacer clic en este botón y automáticamente se va a ejecutar esa acción que tenga asignada el cuadro o el botón de comando cancelar. Ok, entonces teniendo eso, le voy a poner un back color de color rojo y le voy a poner también su color de letra en color blanco. Perfecto, ahí va quedando ya un poco mejor. Vamos ahora a agregar, vamos a agregar una imagen que tengo por acá para que se vea un poquito más atractivo. Tengo por aquí una imagen de un icono o de una imagen como de una persona. La voy a poner al ancho, todo al ancho, y se va a centrar. Ahora le voy a quitar el borde, le voy a decir que no, y el back style lo voy a poner a transparente para que quede más o menos así. Ok, voy a seleccionar toda esta parte y lo voy a arrastrar un poco hacia abajo, más o menos ahí. Para que quede más o menos ahí. Perfecto. Recuerda que este archivo y los iconos que vayamos a utilizar los vas a poder descargar de aquí de la descripción del video para que puedas hacer tu práctica. Perfecto, vamos a ver cómo se mira, lo voy a ejecutar. Vamos a ver cómo se mira. Bueno, ya tiene un poquito más de presentación. Vamos entonces ahora con lo bueno. Vamos a programar
la parte de la validación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ok, ya tenemos nuestro formulario, obviamente apenas vamos iniciando con esto, falta lo más interesante, falta el alma del formulario, que es el código, que es mediante el cual vamos a hacer las validaciones, vamos a ver si tenemos acceso o no tenemos acceso, si la contraseña es correcta o no es correcta, y si podemos pasar todas esas validaciones, pues entonces ya tendremos acceso a el archivo o a las distintas hojas o a la información que tengamos en ese archivo. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, vamos a construir o vamos a insertar una hoja para que es donde vamos a tener nuestros usuarios, que es en la parte a la que vamos a ir a validar. Vamos a crear una hoja que va a tener, por lo pronto, únicamente dos columnas, la columna usuario y la columna clave. ¿Ok? En este formulario deberíamos de poder validar antes de poder entrar o antes de cerrar el formulario y que demos acceso a nuestro archivo, deberíamos de validar primero que ese usuario, bueno, primero que nada, que el usuario cuando haga clic en entrar, se valide que hay un texto escrito en el campo usuario, se valide también que hay un texto escrito en el campo clave. Después de ello, después de que se evalúe que se están escribiendo datos, se tendría que verificar que el usuario que hemos ingresado aquí exista en nuestra base de datos o exista en nuestra hoja donde tenemos el registro de los usuarios. Si ese usuario no existe, deberíamos de enviar una alerta o un mensaje avisando que el usuario no es válido. ¿Ok? Una vez que la persona ingrese un usuario válido, se procederá a verificar si la clave ingresada es la clave que la persona o que el usuario tiene registrado en nuestra tabla donde tenemos los usuarios. Una vez que el usuario y la clave son correctos, quiere decir que si son iguales a los que tenemos registrados en nuestra hoja, entonces sí y solo sí lo vamos a dejar pasar, cerraremos el formulario, le avisaremos que ha sido correcto el acceso y pues ingresaremos a nuestro archivo. Entonces vamos a programar, vamos a poner el código que necesitamos para hacer todas esas validaciones. Bueno, cerramos el formulario y vamos a seleccionar y vamos a dar doble clic aquí en el botón de comando entrar. Vamos a dar doble clic y vemos cómo automáticamente se abre o se pone nuestro evento clic. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que pongamos aquí, todo el código que pongamos aquí, todo lo que escribamos aquí, es lo que se va a ejecutar cuando nosotros hagamos clic en el botón de comando entrar. Ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Pues dijimos primero que lo primero que necesitamos es validar que los campos tengan un valor y después de ello hacer otras validaciones. Entonces vamos a empezar primero, vamos a asegurarnos, ok, nos aseguramos que se escriba un usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer mediante una sentencia if y vamos a preguntar. Bueno, antes que nada voy a, para no estar escribiendo a cada rato el me, voy a hacer un bloque with. ¿Esto para qué? Para hacer referencia a los controles que tenemos en el formulario, podemos simplemente escribir su nombre, como es el caso de usuario, o también lo puedo hacer mediante la palabra reservada me, que se refiere a este formulario, y una vez escrito me y el punto, vamos a tener disponibles ahí las diferentes propiedades, métodos y los controles que tenga ese formulario. Entonces, de esta manera es una manera quizá rápida o una manera recomendada de hacerlo para que no, de primera instancia, no nos equivoquemos con los nombres de los controles. Entonces, si yo aquí pongo mi y pongo el punto y puedo poner, por ejemplo, usuario, empiezo a escribir usuario, ahí me aparece, simplemente le puedo dar tabulador o la tecla tab y automáticamente se escribe completo.
pero como el mi ya lo tengo acá, no necesito estarlo escribiendo, solamente escribo el punto y ya estoy haciendo referencia a mi cuadro de texto usuario. Entonces dijimos que íbamos a validar si ese cuadro de texto tenía un valor. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle que si usuario es igual a vacío, entonces dijimos que en caso de que no cumpliera con nuestras restricciones, íbamos a estar enviando una alerta o un cuadro de alerta. Vamos a utilizar la función msgbox para avisar al usuario que debe capturar un usuario en ese cuadro de texto. Debe capturar el nombre de usuario. Punto. Y le vamos a poner un bb critical para que se vea así como que muy crítico el mensaje, para que la persona hasta quizás se pueda espantar. Y le vamos a poner aquí, una vez que hacemos clic en entrar y que no tiene nada escrito, ¿okay? Lo vamos a enviar de nuevo como nuestro foco o nuestro cursor está en el botón entrar cuando le hicimos clic. Necesitamos pues regresarlo al cuadro de texto usuario. Entonces nos referimos otra vez al cuadro de texto usuario y utilizamos su propiedad setFocus. El método setFocus para regresarlo al usuario cuando haga clic y que no haya introducido un usuario. Va a aparecer el mensaje y después de que haga clic en el mensaje en OK o en aceptar, automáticamente su cursor se va a ir otra vez al campo usuario para que capture la información. Después de ello, es necesario poner aquí un exit sub para que en ese momento termine la ejecución de nuestra macro o de nuestro código y ahí, ahí salga. Hasta que el usuario haya capturado un nombre de usuario o haya capturado un valor en ese cuadro de texto, es entonces que va a pasar a la siguiente validación, mientras no va a poder pasar de ahí hasta que no complete ese paso. ¿Ok? Una vez que ya logró pasar o que ya capturó un valor, vamos ahora a decirle que debe de capturar una contraseña, o vamos a validar también si el campo contraseña tiene un valor. ¿Ok? Vamos a decir también if.clave es igual a vacío. Entonces hacemos lo mismo acá. Recordemos, podemos copiar y podemos pegar aquí para no escribir tanto. Debe capturar la clave de acceso. ¿Ok? Punto clave, perdón, punto setFocus, y salimos y terminamos el bloque if. ¿Ok? Hasta que la persona capture la clave de acceso, podemos continuar. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a probar a ver si es cierto que esto está funcionando. Voy a ejecutar acá. Ya tengo mi formulario aquí. Voy a validar. Voy a ver, entonces le voy a dar a entrar a ver qué me dice. Me dice que debo de capturar el nombre de usuario. Perfecto. Voy a poner me dice que debo de capturar una clave de acceso. Listo. Ahí si no me dice nada, quiere decir que ya me aceptó lo demás. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo en lugar de escribir mi usuario, escribo unos cuantos espacios? Vamos a ver si me valida los espacios. Si me los valida, pues debería de decirme aquí que debo de capturar un usuario. Si no me los valida, me va a decir que debo de capturar una clave. Debe de capturar una clave de acceso. Ok, quiere decir que entonces, si yo pongo puros espacios, ¿verdad? Me va a permitir pasar. Aunque, pues si el usuario no existiera, pues en teoría no debería de tener sentido validarlo, pero vamos a obligarlo a que escriba algo. No lo vamos a dejar continuar si no escribe un dato aquí. Ok, voy a cerrar para regresar al código. Voy a hacer doble clic de nuevo en el botón de comando entrar
Y entonces acá donde dice usuario, ¿ok? Aquí donde dice usuario, tenemos una función que vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar un par de funciones aquí. La función largo, ¿ok? Me voy a regresar por unos segundos, voy a ir a la hoja de cálculo, voy a insertar una hoja y voy a poner aquí un nombre, Mike. Aquí tenemos la función largo, que esta función dice devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. O sea que esta función me permite evaluar el valor de una celda en este caso y decirme, me dice cuántos caracteres tiene esa celda. ¿De acuerdo? Entonces, esta función me puede ayudar a evaluar si yo tengo escrito algo o si tengo algún dato allá en mi cuadro de texto. Ok, adicional a ello, si yo tengo aquí también, por ejemplo, voy a copiar esta fórmula para acá y aquí voy a poner 5 espacios. Ok, la función largo me cuenta también los espacios, o sea que de primera instancia, pues tal cual no me serviría únicamente esa función, ¿verdad? Porque si yo trato de evaluar para saber si una persona escribió, pues sería lo mismo hacer esta parte o lo que estoy haciendo que si estoy comparando si es vacío. Lo que sí puedo hacer, hay otra función que se llama espacios, ¿ok? Y me pide que le pase por referencia un texto, o en este caso una celda, ¿verdad? Y si yo le paso en la que tengo los espacios, lo que esta función me va a devolver va a ser un texto al cual le ha quitado los espacios que tenga en exceso. Quiere decir que si tengo una palabra y si esa palabra tiene espacios al final o esta palabra tiene espacios al principio o tiene más de un espacio entre cada palabra, esta función espacio los va a quitar. Por lo tanto, en teoría, si yo tengo puros espacios, debería de quitarme todo y de dejarme absolutamente nada. Vamos a evaluarlo. Voy a evaluar aquí con un enter. ¿Ok? No tengo absolutamente nada porque como no tengo nada acá, no tengo nada aquí. Pero lo que voy a hacer ahora es que esta celda la voy a evaluar con largo para ver cuántos caracteres me dice que tiene esta celda que tengo en amarillo, que es el resultado de quitarle todos los espacios a lo que tenía en D4. ¿Ok? Me dice que tengo 0. Entonces, efectivamente, me remueve todos los espacios, ¿verdad? Y me deja una cadena vacía, en este caso porque tengo puros espacios. Entonces, partiendo de esa parte, de la función espacios y utilizando la función espacios y utilizando la función largo, voy a regresar a mi código y aquí voy a utilizar esas dos funciones, las voy a anidar, pero pues de primera instancia recordemos que aquí en el editor de código no podemos, o mejor dicho, las funciones están escritas en inglés. Entonces, la función espacios aquí se llama trim, ¿ok? Y trim me pide también que le pase una cadena de texto, ¿ok? Mi cadena de texto va a ser mi control, ¿ok? Mi punto usuario que es mi control, ¿ok? Entonces, lo encierro aquí y aquí ya tengo esta parte de aquí, ya le estoy diciendo que me quite los espacios. Si yo voy y evalúo ahora esta parte utilizando la función trim, vamos a ver qué me sale. Si yo le pongo puros espacios, unos cuantos espacios, y le doy entrar, me dice que debo de capturar el nombre de usuario. Por lo tanto, ¿verdad? Únicamente utilizando la función trim, me ayuda a evaluar si yo capturo puros usuarios, si yo capturo puros espacios, ¿verdad? La función trim me ayuda a removerlos y entonces ya con eso tengo validada esa parte. Si yo quisiera asegurarme todavía más, si por alguna razón quisiera, pudiera también utilizar la función len, la pondría aquí, que la función len es la función largo, ¿ok? Me pide una expresión para evaluar, lo que va a hacer es que va a contar los caracteres y yo pudiera también hacer aquí esta parte, pudiera envolver o encerrar o anidar, ¿verdad?
todo lo que ya tenía dentro de la función len para evaluar aquí los caracteres, pero aquí en lugar de evaluarlo y decirle que si es igual a vacío, decirle que si es igual a 0, porque recordemos que len me regresa el total de caracteres, y en este caso trim lo que va a hacer es que va a quitar los espacios que tenga mi campo usuario. Entonces, si yo hago esta evaluación, pues en teoría también debería de ser lo mismo, debería de ser 0 si yo capturo puros espacios, y por lo tanto me debería de exigir que capture un nombre de usuario. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el campo clave. Vamos a cambiarle aquí y le vamos a poner que nos diga mediante la función len y aplicando además la función trim a nuestro campo clave, que nos diga si el largo es igual a 0 y nos va a enviar nuestra clave de acceso, nos va a enviar el mensaje de que debemos capturar una clave de acceso. Perfecto. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, ya capturamos un usuario, ya capturamos una clave, no sabemos todavía si son correctas o no son correctas, entonces vamos ahora a validar que el usuario capturado exista en nuestra base de datos. ¿Okay? Para ello, voy a declarar aquí una variable de nombre existe del tipo boolean, y esta variable me va a servir para saber si ese usuario existe o no existe en mi hoja. ¿Ok? Pero, pues antes de ello, necesitamos crear nuestra hoja en la que vamos a tener el usuario y la contraseña, porque no la hemos creado todavía. Entonces, vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a crear nuestra hoja y un par de usuarios para que podamos ir haciendo las validaciones. Ya me encuentro aquí en la hoja, voy a tomar esta hoja que ya tenía aquí, la hoja 1, en la que estuve haciendo las pruebas. Voy a borrar todo el contenido, le voy a cambiar el nombre a usuarios y voy a crear solamente dos columnas, la columna usuario y la columna clave. No necesitamos por lo pronto nada más, simplemente voy a hacerlas un poquito más anchas, por aquello de que estén muy grandes los usuarios que utilicemos. Que le voy a dar un poquito más acá de presentación, solamente para que no esté muy plano el asunto. Lo voy a centrar de manera horizontal. Lo voy a poner de color azul, la letra de color blanco. Lo voy a centrar, voy a ponerle aquí inmovilizar paneles y voy a ponerle negrita, y lo voy a poner más o menos ahí. Ok, le voy a dar formato de texto. Es importante darle formato de texto porque, por ejemplo, si yo utilizo una contraseña o una clave que sea un número, 1, 2, 3, por ejemplo, si yo lo dejo con el formato general, puede que si yo utilizo la función buscar b o una función que necesite yo pasarle un parámetro o un criterio, puede que no me lo tome de manera igual si Excel me lo trata como un número teniendo formato general, o cuando lo tengo con formato de texto, aunque haya introducido un número, ¿verdad? El trato es muy diferente. Por eso es importante asegurarnos de darle formato de texto a ambas columnas, ¿verdad? Para no tener sorpresas en el futuro. Voy a crear un par de usuarios, admin, y le voy a poner clave admin, visita, le voy a poner 1, 2, 3. Ok, de primera instancia vamos a dejar únicamente esos dos usuarios. Es importante recordar que, pues, aquí vamos a tener la contraseña o la clave de acceso tal cual como está aquí. No la podemos enmascarar con un asterisco, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante alguna técnica para poder que esta información no esté tan visible para las demás personas. Por lo pronto,
la vamos a dejar así porque es conveniente que así la tengamos para cuando estemos haciendo validaciones. Si necesitamos venir o revisar la información, pues la tengamos, podamos acceder a ella de manera rápida. Perfecto, ya tenemos nuestra hoja usuarios con nuestras dos columnas, usuario y clave. ¿Ok? Columna A, usuario, columna B, clave, nombre de la hoja, usuarios. ¿Ok? Acordémonos eso porque lo vamos a necesitar. Me voy a ir a mi código y vamos a decirle entonces aquí, ok, ¿cómo puedo yo saber si un usuario existe o teniendo el nombre del usuario, cómo puedo verificar o cómo puedo validar que ese usuario exista? Pues originalmente o utilizando una función o una fórmula en nuestra hoja de cálculo, pudiéramos apoyarnos de la función buscar B, ¿verdad? Para saber si ese usuario existe. ¿Por qué? Porque esa función me ayudaría a verificar, dado el usuario, revisar si existe en mi tabla o en mi hoja de usuarios y después, pues, traerme la contraseña que tenga asignada. Pero, dado que esa función nos regresa un error en caso de que el usuario no exista, la función buscar B, que en este caso la función en inglés es la función VLOOKUP, esta función, al no encontrar un valor o el valor buscado, genera el error 1004 en tiempo de ejecución, que lo que hace referencia es que no se encontró el dato. Si no tenemos nosotros un gestor de errores o un controlador de errores, vamos a tener un dolor de cabeza ahí. Entonces, de primera instancia, para evitar esa parte y no entrar todavía en detalles con la gestión de errores, vamos a utilizar la función contar.si, que nos va a ayudar a verificar si ese usuario también pues existe, porque recordemos que la función la función contar si nos ayuda a revisar o a contar en un rango determinado, en base a un criterio, contar cuántas veces o cuántas ocurrencias hay de ese texto o de ese valor que estamos buscando. Entonces vamos a utilizar la función contar.si para revisar y para validar que ese usuario que hemos escrito en nuestra caja de texto usuario exista en nuestra hoja de datos o en nuestra tabla o en nuestra base de datos a la cual hemos llamado usuarios. ¿Ok? Entonces, para validar esa parte, voy a utilizar o le voy a asignar el valor retornado o el resultado de utilizar esa función, se lo voy a asignar a mi variable existe. ¿Ok? Recordemos algo importante. Existe es una variable del tipo boolean. Y algo que debemos de recordar es que las variables o las funciones del tipo boolean solamente pueden tener dos valores. Solamente pueden tener, como podemos ver aquí en la ayuda que se muestra ahí al momento de escribir igual, solamente pueden contener un valor verdadero o un valor falso. ¿Ok? Que es lo mismo el true o el false. ¿Ok? Ahora, otra cosa que tenemos que recordar y que tenemos que tener bien presente, y que si no lo sabías, ¿verdad? Es que estas variables o este tipo de variables del tipo booleano, como solamente, además de que solamente, o mejor dicho, solamente se le puede asignar un valor de falso y verdadero, lo que también es cierto es que yo le puedo asignar un valor de 0 y el 0 representa el falso, y le puedo asignar cualquier otro número diferente de 0, ¿ok? Diferente de 0. No tiene que ser mayor que 0, ni tiene que ser 1, ni tiene que ser menos 1. Con que sea diferente de 0, es como si yo le estuviera diciendo que es verdadero. Por lo tanto, si la función contar sí me va a ir a contar cuántas veces existe, en este caso, el texto o el usuario que yo acabo de escribir, pues en teoría debería de existir solamente una vez porque estamos hablando de un catálogo de usuarios. Pero, pues aunque sabemos que solo debe de existir una vez, no nos interesa saber cuántas veces existe. Lo que me interesa saber, ¿verdad? Es que exista por lo menos una vez. Y si existe por lo menos una vez, el resultado de utilizar la función contar.si, pues me va a regresar el número de ocurrencias. En este caso puede ser 1, puede ser 2, 3, 5, en caso de que estuviera repetido el usuario, pero en caso de que no exista, simplemente me va a regresar un 0.
Y dijimos que para una variable del tipo booleano, el 0 representa el falso y cualquier otro número representa el verdadero, pues quiere decir que si la función contar.si me regresa un 0 porque no existe, pues entonces el valor de mi variable existe va a ser falso. Si el usuario existe, quiere decir que el retorno del uso de la función me va a regresar el 1 o un valor mayor que 0, por lo tanto mi variable existe sería verdadero. Entonces, teniendo esa parte ya resuelta, ya voy a saber yo si el usuario existe o no existe. ¿Ok? Pero, pues bueno, vamos a ver primero, para que nos regrese ese valor, vamos a valernos del objeto worksheet function. Este objeto es el que encapsula todas las funciones que nosotros utilizamos en la hoja de cálculo y desde aquí la vamos a poder utilizar. Entonces, mediante el objeto worksheet function voy a mandar llamar a la función. Recordemos que aquí las funciones o los nombres de las funciones solamente están disponibles en inglés. Entonces, la función contar.si es la función que se llama count a, que es la función, la función count if es la función que me va a ayudar a contar, pues en este caso, cuántas veces o cuántas ocurrencias tengo de ese texto que estoy buscando. Entonces, vamos a checarlo, vamos a revisarlo. Ok, ya tenemos entonces nuestra hoja en la cual tenemos nuestros usuarios y las claves de acceso. Entonces dijimos que mediante la función contar.si, en este caso el equivalente es la función count a, vamos a buscar, algo importante también aquí que recalcar es que los argumentos o los nombres de los argumentos o de los parámetros no aparecen aquí como en la ayuda, simplemente aparece argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento n, ¿verdad? No aparecen los nombres, entonces es importante que conozcamos nosotros en qué posición va cada uno de los, pues ahora sí que cada uno de los argumentos, ¿no? Entonces, la función contará, perdón, la función contar sí, me volví a equivocar aquí, es count if, ¿ok? El argumento 1 es el rango donde vamos a ir a contar, y el argumento 2, recordemos que es el criterio en base al cual vamos a contar. Entonces, nuestro argumento 1 debe de ser nuestra hoja usuarios, y el rango en el que vamos a buscar, pues en este caso debe de ser la columna A, porque es donde tenemos guardado el nombre de usuario. Entonces, vamos a especificarle vamos a decirle que vamos a ir a buscar en la hoja usuarios y le vamos a decir this workbook.sheets. Le vamos a decir que en la hoja usuarios, en el rango, en la columna A, ¿ok? Ese es nuestro rango recuerden, estamos haciendo esta instrucción para asegurarnos de que lo estamos buscando en este libro en el cual estamos trabajando, ¿ok? No vale únicamente indicar el rango, sí, no, porque puede que estemos en una hoja diferente, puede que estemos, no sé, en otro lugar. Entonces, nos vamos a asegurar siempre, siempre, siempre de utilizar this workbook.sheets, el nombre de la hoja al cual queremos hacer referencia, y en este caso al rango que es en la columna A, ¿ok? Ya tenemos aquí el primer parámetro, que es el rango. Ahora le vamos a decir en el segundo parámetro que lo que queremos buscar o lo que queremos contar, pues es el usuario que nosotros capturamos en nuestro formulario. ¿Y cómo le vamos a decir? Pues bueno, recordemos que para referirnos al control, o en este caso al cuadro de texto usuario, simplemente ponemos punto usuario y listo. Perfecto. Entonces aquí ya deberíamos de tener el retorno. Esta parte de aquí, recordemos, no me va a regresar falso o verdadero. Mi variable existe, debe de almacenar un valor falso o verdadero. Lo que esta función
o el uso de esta función me va a regresar, va a ser un valor, ya sea 0 o un número mayor que 0, porque es una función que cuenta en base a un criterio. Entonces dijimos que si me devuelve 0 es porque el usuario no existe, y el 0 dijimos que era lo mismo que falso, entonces es como si le estuviéramos diciendo que existe es igual a falso. Si me regresa un valor mayor a 0, ya sea 1 o cualquier otro número, dijimos que cualquier otro número diferente de 0 era como si escribiéramos verdadero o como si le asignáramos el valor de verdadero existe. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a evaluar si existe es igual a falso. Entonces, el usuario no existe. Favor de validarlo. Y le mandamos un mensaje bbcritical.usuario.setFocus para enviar el cursor hacia allá. Exit sub en if. Perfecto. Entonces, ya nos aseguramos, mediante este bloque if de if, nos aseguramos que el usuario exista. Previamente ya habíamos validado que capturáramos un valor o un usuario en nuestro formulario. Ahora, después de esto, nos estamos asegurando o estamos validando que el usuario exista en nuestra tabla. Entonces, una vez que ya validamos esta parte, si llegamos acá abajo, quiere decir que el usuario sí existe. Ahora vamos a verificar que la clave de acceso proporcionada corresponda al usuario. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ok. Ok, vamos a declarar una variable que se llame mi clave del tipo string, que es en la cual o es la que nos va a servir para almacenar nuestra clave, o mejor dicho, la clave que el usuario tenga asignada en nuestra tabla o en nuestra hoja usuarios, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser la misma que hemos capturado. Por eso es que vamos a verificar que efectivamente sea la misma. Una vez que ya nos aseguramos que el usuario exista, ¿verdad? Ya cuando sabemos o ya que pasamos de aquí es porque el usuario existe. Entonces, vamos a asignarle o vamos a traernos la clave mediante el uso de la función buscar b. Ok, voy a poner aquí mi clave es igual. Vamos a volver a utilizar el objeto worksheet function, pero ahora vamos a utilizar la función buscar b, y la función buscar b dijimos que era la función VLOOKUP, ¿ok? VLOOKUP o la función buscar b me pide el primer argumento, dice valor buscado, recordemos, el valor buscado va a ser el nombre de usuario, entonces mi punto usuario, ¿en dónde? En this workbook punto sheets usuarios punto range, y vamos a buscar de la columna A hasta la columna B. Ahí ya tengo mi rango. El indicador de columnas es la columna número 2 porque la clave se encuentra en la columna B. Y por último, en el cuarto parámetro le vamos a poner falso. ¿Ok? Entonces aquí ya deberíamos de tener la clave de acceso que le corresponde al usuario, ¿verdad? Que hemos introducido. Recordemos, esta clave no necesariamente tiene que ser igual. Bueno, debería de ser igual para que la persona pueda acceder. Pero ahorita la que estamos trayendo, esta clave que tenemos aquí almacenada, o la que estamos almacenando aquí, es la que le corresponde al usuario, ¿ok? No es la que la persona escribió en la caja de texto. Ahora lo que vamos a hacer es comparamos las claves para ver si son iguales. Si no lo son, entonces avisamos del error. Entonces ahora le decimos if punto clave
que es donde nosotros donde está la clave que hemos capturado en nuestro formulario, es diferente o es distinto a mi clave. Recordemos que mi clave es la clave que tiene asignado el usuario allá en la hoja o en la base de datos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si son diferentes, quiere decir que está incorrecta. La clave de acceso proporcionada no es válida. DBCritical punto clave.setFocus exit sub en if. Ok. Y en caso de que las claves sean iguales, pues simplemente enviamos una alerta. Eso no es necesario, pero por lo pronto la vamos a enviar y luego pues pudiéramos quitar el mensaje. Ok. Vamos a ponerle acceso válido. Y vamos a ponerle aquí BB information. Y listo. Y vamos a ver algo importante. Vamos a depurar para ver que no nos hayamos equivocado, que tengamos errores de sintaxis. Ok. Ejecutamos. Ya vimos que si no ponemos nada, me dice que debo de capturar el usuario. Pongo un usuario que no exista. Me dice que debo de capturar clave de acceso. Estoy capturando puros espacios. Me dice que debo de capturar una clave de acceso. Pongo una clave de acceso cualquiera. Me dice que el usuario no existe. Efectivamente, aquí tenemos atrás en el fondo nuestra hoja de usuarios. Ok. Voy a poner un usuario que sí exista, pero le voy a dejar la misma contraseña que tenía escrita. Ahora me dice que la clave de acceso proporcionada no es válida. Ok, ya estamos casi por terminar. Voy a poner la contraseña que le corresponde a ese usuario. Le doy entrar y listo, acceso válido. Quiere decir que hemos terminado en cuanto a la validación. Perfecto. Ahora voy a regresar al código. Después de acceso válido, pues simplemente cerramos el formulario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la instrucción unload espacio me, que se refiere al objeto o en este caso al formulario. Entonces ya con esto estamos cerrando. Vamos a ver si es cierto. Admin, clave admin, acceso válido, se cierra el formulario. Perfecto. Ahora nos falta ponerle código al botón cancelar. Voy a dar doble clic en cancelar y simplemente lo que va a hacer este botón de primera instancia, vamos a decirle que cierre el formulario, como lo hicimos una vez que nos mandó el mensaje de que todo estaba bien, la misma instrucción, porque esto nos va a servir para cerrar el formulario. Probamos, ejecutamos, le doy cancelar, se cierra el formulario. Ok, hasta aquí todo bien, pero si lo dejamos de esta manera, pues simplemente no tendría sentido lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es que si la persona no conoce la contraseña, no pueda entrar a el archivo. Entonces lo que deberíamos de hacer, si somos si no queremos ser muy permisivos o queremos ser muy duros de que no los queremos dejar pasar, pues entonces lo que deberíamos de hacer aquí, cuando la persona le dé cancelar, en lugar de darle, de cerrar únicamente el formulario, lo que tendríamos que hacer sería cerrar el archivo. Voy a comentar aquí un momento, y lo que tendríamos que hacer aquí sería this workbook.close, y me dice que si quiero guardar los cambios, le voy a decir que verdadero, ¿verdad? Y con esto cerramos el archivo, guardamos los posibles cambios. Entonces, podemos hacer esto, podemos únicamente cerrar cerrar nuestro formulario y continuar y dejarle a la persona que continúe. Simplemente pues no validó su acceso, ¿verdad?
y pues no tendría sentido dejarlo de esa manera. Lo que sí tendría sentido sería que en caso de que la persona no supiera o no recordara la clave de acceso, o que no se sepa su usuario ni su contraseña, pues simplemente que no pueda entrar al archivo, y eso lo vamos a hacer mediante hacer clic en cancelar, ¿verdad? Si yo hago clic en cancelar, en el botón de comando cancelar, el libro se va a cerrar automáticamente. Voy a guardar, voy a ejecutar y voy a darle clic en cancelar, y en teoría me debería de cerrar, pues además del formulario, pues con toda razón me va a cerrar el formulario porque me va a cerrar el libro. Entonces si le doy cancelar, me cierra el libro. Me voy a Excel, no tengo el libro abierto. Ok, lo voy a abrir. Me voy a ir a la ventana de código para ejecutar de nuevo el formulario. ¿Qué pasa si yo hago clic aquí, en Close, acá en la parte superior derecha, acá en el icono rojo de la cruz? Si yo le hago clic aquí, pues simplemente mi formulario se va a cerrar y me va a quedar el libro abierto. Me voy a poder brincar la validación del usuario y la contraseña. Hay una manera de resolver esa parte y lo vamos a hacer. Voy a hacer doble clic en cualquier parte del formulario que no tenga ningún control. Voy a hacer doble clic y automáticamente voy a entrar en el evento clic del formulario o del objeto user form, y como no lo quiero hacer aquí, hay un evento. Me voy a venir acá en la parte superior derecha, en el desplegable procedimiento, en el desplegable objeto del lado izquierdo está señalado o está marcado el objeto user form, ¿ok? Y del lado derecho tengo los procedimientos. Hay un procedimiento que se ejecuta justamente cuando hacemos clic en cerrar en la cruz, en esa cruz en la parte superior derecha del formulario, o simplemente cuando descargamos o cerramos ese formulario mediante la instrucción unload. Este evento se ejecuta, ¿ok? Este evento se ejecuta cuando se cierra el formulario o cuando intentamos cerrarlo. Entonces, aquí hay una variable que tiene aquí este procedimiento o este evento, una variable que se llama, o un parámetro que se llama close mode, que este parámetro nos ayuda a saber de qué manera fue cerrado ese formulario. Por ejemplo, voy a evaluarlo siempre ayudándome de la función msgbox. Lo único que voy a hacer es que voy a ponerle aquí el nombre del parámetro para que cuando yo cierre el formulario me dé el valor o me dé un mensaje indicándome, pues no sé, de primera instancia a ver si me regresa un valor diferente cuando lo cierro mediante el botón de comando cancelar, o cuando lo cierro desde la parte superior derecha, desde la cruz. Para ello me voy a ir, antes de todo, me voy a ir acá y voy a quitar el comentario al unload me y voy a comentar la que cierre el archivo. ¿Ok? Voy a ejecutar y dijimos que lo que va a evaluar, o lo que vamos a evaluar, es si yo hago clic aquí en close o aquí en cerrar, en la esquina superior derecha, me va a dar un cuadro de mensaje y me tiene que dar un valor. Y si yo lo cierro de acá, de cancelar, me debería dar en teoría también otro valor. Vamos a evaluar si son los mismos, y en caso de que sean diferentes, vamos a ver cómo podemos proceder, ¿ok? Para evitar que la persona pueda cerrar el formulario de aquí, de esta parte de aquí, y se salte la validación de usuario y contraseña, ¿ok? Le cierro aquí y me da un valor 0. O sea, quiere decir que cuando yo le hago clic acá en la cruz, estoy cerrándola o con el modo 0, o cerré el formulario mediante el modo 0, ¿ok? Se va a cerrar, lo vuelvo a ejecutar, y si lo hago acá, me dice ahora que tiene el 1. O sea que quiere decir que si yo utilizo el evento o la propiedad o el método unload, lo estoy haciendo mediante el modo 1, y si lo hago mediante la cruz acá en la parte superior derecha, lo estoy haciendo mediante el modo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 0 es cuando lo hacemos en la cruz y es el que queremos invalidar. Entonces, vamos a ir de nueva cuenta al evento query close, que es el que estábamos trabajando ahorita, y lo que voy a hacer es que voy a evaluar este parámetro
simplemente le voy a decir if close mode es igual a 0, o sea que si la persona le hizo clic en la parte superior derecha, en la crucecita o en la tacha roja, le voy a decir que me cancele ese evento. ¿Y cómo lo voy a hacer para cancelarlo? Pues veamos que aquí también tenemos otro parámetro que dice cancel, y voy a hacer uso de ese parámetro diciéndole que cancel es igual a true. En ese momento, lo que estoy haciendo es que si la persona hace clic en la tacha o en la crucecita roja, automáticamente se va a cancelar. No le voy a permitir hacer nada, o sea que no le voy a permitir que lo cierre el formulario mediante esa cruz. Vamos a ejecutar y vamos a probar. Vengo y hago clic aquí y efectivamente no se puede cerrar. ¿Ok? Ahora, si le hago clic acá en cancelar, se va a cerrar sin ningún problema. Lo único que me quedaría hacer es venir acá al evento clic del botón de comando cancelar, comentar el que dice unloadMeet y quitar el comentario a thisworkbook.close para que cuando yo haga clic en cancelar, pues el formulario se cierre, pero que también se cierre el archivo. ¿Okay? Voy a guardar, voy a depurar únicamente para verificar que no tenga errores y voy a ejecutar. ¿Ok? Usuario, no lo tengo, no me acuerdo, tengo el usuario, pero no me acuerdo de mi contraseña. Pues le estoy dando, le estoy intentando, no puedo. Obviamente esta hoja de usuarios pues no debería estar ahí de fondo, ¿verdad? Como no tengo más opciones, no puedo acceder a la hoja porque es un formulario emergente, no puedo acceder a nada más del archivo, ¿verdad? Si hago clic acá en cerrar no puedo, si le hago clic en entrar no me deja si no me sé la contraseña, y si le hago clic en cancelar, pues simplemente se me va a cerrar el archivo y no voy a poder hacer absolutamente nada. Perfecto, ya tenemos resuelta esa parte. Ahora vamos a hacer algo. Lo último, ya con esto estaríamos prácticamente terminando este primer video de una serie de videos que vamos a hacer relacionados con la seguridad de nuestros archivos. Recordemos que no es el único método, ni es un método infalible, simplemente es uno más de muchos que hay por ahí, ¿verdad? Y lo que pretendemos con esto obviamente es darle un poquito más de seguridad a nuestros archivos, ¿ok? Entonces, lo único que nos hace falta, vamos a ir al código, vamos a poner para que cuando abramos el archivo se ejecute nuestro formulario de manera automática. Lo vamos a hacer mediante, o mejor dicho, en el objeto, acá en el explorador de proyectos voy a seleccionar el objeto thisworkbook, voy a darle doble clic, y en la ventana de código me voy a ir a mi desplegable objeto, voy a seleccionar workbook y en mi procedimiento voy a seleccionar, si es que no se puso por default, el evento open o el procedimiento open, que se refiere que cuando se abre el archivo, lo primero que va a hacer, obviamente si tenemos habilitadas las macros y todo lo demás, recordemos que esa parte es importante, ¿verdad? Vamos a decirle que cargue el formulario de login. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el nombre de nuestro formulario y el método show. Y listo. Con esto ya estamos diciéndole a nuestro archivo que cuando se abra, lo primero que tiene que hacer es mostrar el formulario de login. Por lo tanto, en cuanto se abra, se va a abrir el formulario y solamente si conozco el usuario y una contraseña válida, entonces voy a poder acceder a la información del archivo. Si no, no voy a tener acceso. Vamos a ver si es cierto. Me voy a ir a mi libro, voy a cambiarme de hoja, voy a guardar, voy a cerrar. Voy a abrir el archivo. Listo, ahí lo tengo. Trato de hacer clic en otra parte, no puedo porque es un formulario emergente. Trato de cerrarlo mediante la tacha, no puedo tampoco, ¿ok? Si le hago clic en entrar, pues tengo que ponerle un usuario y una contraseña válida. Y si no puedo, porque no recuerdo o porque no puedo hacer nada más, no tengo los datos, pues no me va a quedar de otra nada más que darle a cancelar y
pues mi libro se me va a cerrar. Ok, vamos a ver ahora si pongo o capturo los datos, admin, clave admin, entrar, acceso válido, listo, ya tengo acceso a todo lo demás. Muy bien, pues vamos a dejarlo por el momento, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en un siguiente video para que podamos poner o para que podamos tener una vez que hagamos el login y que tengamos un login correcto, de que podamos guardar el usuario, el nombre de usuario, que lo podamos mostrar por aquí en esta hoja principal, que tengamos a lo mejor también una función que nos permita saber cuál es el usuario activo, ¿verdad? Y poder a lo mejor tener mediante este icono que dice bloquear, una vez que ya estamos en nuestro archivo y que podemos trabajar en él y todo lo demás, pues a lo mejor que podamos venir y hacer clic aquí, que automáticamente se bloquee o se ponga otra vez el formulario de login, ¿verdad? Y que no me permita hacer nada a menos que yo desbloquee esa parte, ¿verdad? Se me va a mostrar el formulario, lo voy a poder cerrar sin ningún problema, no se me va a cerrar el archivo, ¿verdad? Pero hasta que vuelva a introducir la contraseña, pues entonces voy a poder utilizar las demás opciones que tengo por aquí. Pero bueno, eso será en el próximo video. Hasta pronto.